Bienvenidos gladiadores y gladiadoras a un nuevo video de Un Cartonazo. Es nuestro video número 24 y el tema del día de hoy es lore, diseño y dirección artística en mitos y leyendas. Pero antes, si quieres comprar cartas, productos o accesorios, El Reino de los Duelos es la tienda indicada. Síguelos en Instagram, El Reino de los Duelos Store, o bien en www.elreinodelosduelos.cl. También, como es de costumbre, dar agradecimientos a cada uno de nuestros gladiadores que comentó, participó y comenzó a seguir el canal. Sin ustedes este proyecto no sería posible. También hacer mención especial a nuestros canales aliados que nos ven, a las personas que nos ven de distintas localidades, tanto de Chile como del mundo, especialmente de México, Argentina, Colombia y España. Por último, hacer una mención especial a una página de Instagram llamada Baúl Mitero. Los invito a todos para que puedan seguir y comentar y participar en dicha página, ya que ellos suben bastantes combos y estrategias relacionadas con primer bloque. Es un muy buen Instagram que ayuda a entrar o introducirse en el mundo de mito y leyenda, especialmente de primer bloque. Bueno, chicos, lo que estábamos hablando, el tema del día de hoy es lore, diseño y dirección artística en mitos y leyendas. Para entender esto, primero que todo hay que saber qué es un lore, ¿ya? Y el lore es, o lore o trasfondo de un juego, es el conjunto de historias, datos, personajes, representaciones, etcétera, que forman el universo representado en el mismo y le dan coherencia. Es decir, es una historia que se desarrolla o se desenvuelve a partir de una serie o conjunto de elementos. Y esto es importante porque cuando comenzó Mito y Leyendas, específicamente en sus dos primeras ediciones, El Reto y Mundo Gótico, esto estaba, pero de forma tácita. Esto fue ratificado por los creadores de Mito y Leyendas en unos live desarrollados y practicados por Mil Historiador, en las que Mauricio Herrera y otras dos personas que no recuerdo su nombre en específico participaron y comentaron que específicamente sí existía una historia de el bien y el mal. Por eso que, por ejemplo, El Reto es una edición bastante con muchos colores, iluminada, y Mundo Gótico es una edición mucho más oscura, ¿ya? Y acá, por ejemplo, estaba la lucha de Caballero Blanco versus Caballero Negro, que después en Mundo Gótico aparece Caín, que sería la evolución de Caballero Negro, y la tumba del caballero sería la muerte del Caballero Blanco. Por eso, por ejemplo, estaba Yelmo o Ánima Negra, que era la indumentaria de Caín, y había una relación de esta lucha entre el bien y el mal. Por ende, sí había un lore y sí había una historia de trasfondo, más aún con los detalles y colores y simbolismos que tenían dichas ediciones. Después de eso, siguió, por ejemplo, con Ragnarok. En Ragnarok, la línea artística de cada una de las cartas fue creada de forma paralela. O sea, existía un trabajo de trasfondo mucho más fuerte que, por ejemplo, se estipuló qué tipos de colores se iban a trabajar, qué tipos de ilustraciones iban a trabajar. Como por ejemplo, acá tenemos dos cartas que son de Mauricio Herrera, una llamada Martillo de Thor y otra que se llama Matador de Gigantes. Y si se fijan en los detalles del guante de Thor y del martillo, son los mismos, como también de las tonalidades de él. Lo mismo pasó, por ejemplo, con ilustraciones de Waldo Retamales, en las que tenemos Astucia de Loki o bien Metamorfosis de Loki, en las que el personaje es el mismo, la indumentaria o ropa es la misma y la línea de diseño artístico y de ilustración es lo mismo. O sea, que perfectamente un jugador toma una carta de Ragnarok y dice, esto es Ragnarok. Esto, a pesar de que eran una etapa de introducción o de creación del juego, en dicho momento sí se preocuparon de elaborar o crear esta situación. Cosa que no es menor, toda vez que había un sentido artístico de las ediciones de mitos y leyendas, como también del trabajo, por llamarlo de alguna forma, post-cámara, ¿ya? Y eso era algo bastante llamativo e importante de destacar, que
Tienen bastantes detalles estas cartas. Aquí solamente estamos dando algunos ejemplos para poder ilustrar a ustedes cuál es la idea que nosotros queríamos transmitir en el video del día de hoy y de contar y explicar de cómo se desarrolló esto. Después, en segunda era, o lo que llamamos primer bloque, fue desarrollado aún más. Y esto es importante porque, por ejemplo, acá tenemos destacados los detalles de las cartas y independientemente de quién era el ilustrador que realizaba la carta, se preocupaba de mantener los mismos diseños o detalles que tenía el personaje. Por ejemplo, Rey Arturo. Si ustedes se fijan en todas las cartas que tenemos acá, aparece el mismo Rey Arturo. Cuando hablamos, por ejemplo, también de la reina Guinevere, por ejemplo, también se preocuparon de las tonalidades del vestido, de la cara, del color del pelo, del diseño, de dar el enfoque, de contar una historia. Uno ve Espada Sagrada y prácticamente es como estar contando una historia. Y eso es lo que nosotros se funde o se crea el lore y la dirección artística, o sea, el arte de diseño, el arte y diseño de las cartas para Espada Sagrada. Esto, aunque ustedes no lo crean, se mantiene aún más, por ejemplo, en el personaje Morgana. En Morgana tenemos muchas cartas en las que se hace alusión a ella y en la que se explica o se intenta demostrar qué poder tenía, que era una hechicera, el poder negativo, la maldad, y se mantiene esto de primera era con segunda era, con un trasfondo y con una explicación artística. Y esto es bastante interesante porque, como les decía, era o es como contar una historia, pero a través de diferentes cartas, como diferentes etapas. O sea, es como abrir un libro y empezar a hojear e ir avanzando en la historia, pero a través de cartas. Me parece que era un detalle bastante conmovedor, un trabajo de trasfondo que a lo mejor cuando uno era niño no lo veía, pero que sí es importante de destacar o aclarar. Acá tenemos marcado algunos de los personajes y también hacer mención a una de las cartas del primer bloque X, ¿no es cierto?, del ilustrador Juan Esteban del Pino, que sin perjuicio de que la carta que le encomendaron a lo mejor no, no era cercana o se podría haber hecho de cualquier otra forma, él le hace un guiño y de cierta forma sigue con esta temática de Espada Sagrada, lo que a mí me parece que es uno de los detalles bastante importantes, como también, por ejemplo, el Dragón Nube y Drakifang, desarrollados ambos por Juan Vázquez. Entonces, por eso es que Espada Sagrada es una de las ediciones que marcó mucho, fue una de las ediciones más vendidas de Mito y Leyenda, junto a Bloque Furia y también, según un dato de Mil Historiador, también Dominio, que fue impresa una vez y después fue mandada a imprimir nuevamente para la venta. Pero Espada Sagrada marcó un antes y un después. Hay mucha gente que aún juega Espada Sagrada o juega primer bloque solamente por Espada Sagrada y tenía estos detalles o esta historia y este lore de trasfondo que marcaba algo. Y también el diseño e ilustraciones, independientemente de cuál fuera el ilustrador, marcaba algo. Por ejemplo, acá tenemos algo súper importante a destacar. Mago Merlín fue creado por Mauricio Herrera, pero Bola de Fuego fue creada por Waldo Ritamales. Lo mismo pasa, por ejemplo, con La Piedra de los Sueños. Es una carta que es creada por Mauricio Herrera, que mantiene los detalles del personaje Merlín. O sea, tiene este casco en su cabeza, tiene la misma ropa, las mismas dimensiones de cuerpo. Entonces, que los ilustradores se pusieran de acuerdo y se creara este producto en aquel entonces con la misma línea de diseño, de dibujo, de colores, de pintura, me parece que es bastante genial y que genera esa atmósfera medieval. ¿Ya? Así que, bueno, chicos, este era el tema del día de hoy. Queríamos saber ustedes qué comentan al respecto, pero antes de irnos, queremos hacer un nuevo desafío a distintos creadores de contenido de mito y leyenda, específicamente a Leyendas Inmortales, a Team Necro, a Alucard 7 Games, al Antimeta, a Mazos.cl, Bajo Oro Finalizo
¿ya? Para que ellos nos cuenten o comenten en un video qué les parece esto del lore, diseño y dirección artística en mitos y leyendas. Por ejemplo, Team Negro sabemos que se destaca y es un canal enfocado en Bloque Furia. Podría comentar que, a modo de ejemplo, que en Sumeria, por ejemplo, y Sumeria Rebelión existe X cosa y que siguió la línea. O bien podría decir, mira, ¿sabes qué? Simplemente no siguió nada, sacaron cartas porque sí. O en Asgard y Midgard sí se cumplió eso y los ilustradores sí se pusieron de acuerdo, o se notaba o no. Por ejemplo, también Leyendas Inmortales pudiera hacer algo relacionado con Imperio, con las nuevas ediciones de Mito y Leyendas, ya que él es un especialista en dicha época de Mito y Leyenda y pudiera decir, mira, ¿sabes qué? En esta edición sí se mantuvo. O por ejemplo, con Hermanos Grimm o con los cuentos de terror, a pesar de que eran distintos ilustradores, se entendía que era el mismo diseño de cartas, etcétera, etcétera. Lo mismo así, por ejemplo, para Bajo Oro y Finalizo, que es un canal también especialista en ver temas de arte y de diseño, por ende él podría decir, oye, mire, ¿sabes qué? En esta edición o en este conjunto de ediciones se trabajó de esta forma, o esto fue bueno, o esto fue malo, aquí se abandonó, no se abandonó, etcétera. El tema es libre, chicos, ustedes pueden hacer el video como ustedes estimen pertinente, y la idea es que también así la comunidad pueda difundir o unir mayor contenido de mitos y leyendas, ¿ya? Juega donde quieras, juega como quieras, juega mitos y leyendas. Larga vida al juego número 1 del reino y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.